El tema de hoy puede parecer inocente en la superficie. Una simple historia de la infancia. Pero debajo de sus capas yace un marco perturbador. De símbolos esotéricos, pruebas iniciáticas y doctrinas antiguas. Disfrazadas como un cuento de hadas. La mayoría de la gente piensa en Pinocho como solo un marioneta de madera, que quiere convertirse en un niño real. Esa es la versión que conocen de dibujos animados o libros destinados a niños. Pero el cuento original escrito por Carlo Collodi en 1883 lleva mensajes que nunca fueron destinados para audiencias jóvenes. Escondido dentro de la narrativa hay un viaje simbólico, uno que paralela antiguos ritos de iniciación encontrados en escuelas de misterios y órdenes masónicas. La historia no trata sobre la infancia. Trata sobre el alma, sobre la transformación y sobre el precio terrorífico de la ignorancia, la desobediencia y el apego material. Comencemos. El autor de Pinocho, Carlo Collodi, no era solo un escritor. Era un conocido masón activo durante un tiempo de agitación política y social en la Italia del siglo XIX. Específicamente durante la Reunificación Nacional, un movimiento también apoyado por su compañero masón Giuseppe Garibaldi. Los lazos masónicos de Collodi no eran incidentales. Influyeron en su visión del mundo, su filosofía, y lo más importante, la forma en que escribió las Aventuras de Pinocho, publicadas en 1883. Esta historia, a menudo desestimada como un simple cuento sobre mentir y castigo, fue en realidad construida como una alegoría de la iniciación masónica. Sigue la transformación de un alma no formada a través de la desobediencia, el sufrimiento, la muerte simbólica y el eventual renacimiento. Pinocho representa el material crudo, profano. El aprendiz que debe soportar penurias para convertirse en iluminado, para convertirse en un hombre real en él. Sentido esotérico. Para entender el alcance completo de esta alegoría, necesitamos mirar la historia en detalle. Caminemos a través de ella paso a paso y descubramos lo que está verdaderamente escondido detrás de la superficie. La historia de Pinocho no comienza con un milagro. Comienza con un trozo de madera, ordinario, áspero y aparentemente inútil. Sin origen sagrado, sin intervención divina, solo material desechado. Yaciendo en el taller de un viejo. Y sin embargo, ese trozo de madera ya estaba vivo. Gapto, un carpintero solitario, lo encuentra y decide tallar un niño de él. No cuestiona por qué la madera gime o parece resistirse. Simplemente se pone a trabajar. Quiere un hijo. Y si no puede tener uno por medios naturales, lo construirá él mismo. Esta decisión no viene del amor. Se trata de deseo, de imponer forma donde no había ninguna. Sobre control. Y de ese deseo, Pinocho es creado. Un niño. Moldeado por manos, no nacido a través de la vida. Entra al mundo bajo condiciones que nunca eligió. Desde el momento en que su rostro es tallado y sus extremidades ensambladas, es tratado no como un ser, sino como un proyecto, algo que debe completarse. Mejorarse, corregirse. Su propósito es claro, convertirse en real, cumplir con los estándares de los demás, obedecer. No hay espacio para la libertad en este arreglo. Solo deber. No se le pregunta qué quiere. Se le dice que debe convertirse. Este momento inicial tiene más significado del que parece. En el simbolismo esotérico, Gapetto encarna la figura del demiurgo, el creador de la forma, pero no del alma. En la tradición masónica, representa al maestro artesano. Pinocho es el aprendiz crudo. El material no moldeado que debe refinarse, no por su propio bien, sino para encajar en un propósito definido por otros. La madera en sí representa la materia no transformada. El yo inconsciente antes de cualquier despertar espiritual. Y aquí está el detalle inquietante. La madera ya estaba viva antes de que Geppetto la tocara, lo que
Significa que el alma ya estaba allí, atrapada dentro de algo inacabado. La elección de Cole de describir esto no es accidental. Era un masón profundamente involucrado en el lenguaje simbólico de la iniciación, la transformación y la lucha entre la forma y la esencia. El mensaje es claro. El alma no entra en la vida libremente. Llega atada, forzada, a un rol que nunca pidió. La madera tallada toma forma. Y entonces, algo sucede que nadie esperaba. Pinocho cobra vida no por su propia voluntad, no a través de un acto de amor, y ni siquiera por la mano de su creador. La vida le es dada por una figura que aparece sin explicación, el hada azul. Pero ella no le concede libertad. Le da condiciones. Pinocho está vivo, pero bajo una prueba. Se le dice que solo si demuestra ser bueno, obediente y valiente se le permitirá convertirse en un niño real. Hasta entonces, permanece como una cosa. Una marioneta atada a un propósito que no es suyo. Desde el primer momento, la existencia no es un regalo. Es una deuda. Su único objetivo es probar que merece existir. En términos esotéricos, este momento es crítico. El hada azul representa una autoridad superior. No una madre, no una salvadora, sino una vigilante. En la tradición gnóstica, puede verse como Sofía, una inteligencia divina que supervisa el viaje del alma a través del mundo material. O, desde una perspectiva masónica, podría simbolizar la logia misma, el poder invisible, que impone pruebas al iniciado. Ella no ofrece libertad. Ofrece reglas. Pinocho no nace con un alma. Se le promete que a través del sufrimiento y la obediencia, algún día podría ganarla. Y esta es la primera trampa. La vida como una prueba donde cada error lleva un precio. El proceso ha comenzado. El alma, aún ciega, ahora está atrapada en un sistema de juicio establecido por fuerzas superiores. Peor aún, Pinocho no puede entender el mundo en el que ha sido arrojado. Sin embargo, se espera que actúe como si lo hiciera. Es castigado no solo por desobediencia, sino por ser ignorante, por no saber cómo funcionar en un mundo que nunca le enseñó. Cada error se encuentra con corrección. Cada impulso natural es etiquetado como equivocado. No es guiado. Es controlado. Su supuesta vida es solo el espacio entre órdenes, entre pruebas, entre momentos donde otros deciden si es digno. Y esta es la clave oculta. Pinocho nace esclavo de una promesa. Desde el primer aliento, su vida ya no es suya. Pertenece al que lo hizo y al que ahora lo controla. Es propiedad, no solo de Geppetto, sino del sistema que le dio vida con cuerdas atadas. Geppetto, obsesionado con la idea de convertirla marioneta en un niño real, envía a Pinocho a la escuela. Cree que la educación formal arreglará lo que falta, que transformará un cuerpo de madera en un alma digna. Pero para Pinocho, el mundo es ajeno. Todo es desconocido, contradictorio y duro. Nadie explica nada. Le dan órdenes, comandos y amenazas, pero nunca guía en su camino a este supuesto lugar de aprendizaje, es detenido por dos figuras, el zorro y el gato. Ellos le prometen libertad, riquezas, una vida sin reglas ni castigos. No más escuela, no más lecciones, no más que le digan qué hacer. Solo riqueza fácil y aventura. Pinocho los sigue no porque sea codicioso, sino porque está perdido, y ellos ofrecen una salida. Lo que sigue es traición. Es engañado, despojado de sus monedas, ridiculizado y, finalmente, colgado de un árbol, dejado para morir solo y abandonado. Nadie viene a salvarlo. Esta secuencia no es aleatoria. La escuela representa el sistema de control, la maquinaria de adoctrinamiento. No enseña independencia. No
Nutre el pensamiento. Exige obediencia ciega. Para niños y para almas, este sistema no es un camino hacia el crecimiento. Es una jaula construida con expectativas. Pinocho no se rebela por maldad. Tropieza porque no estaba preparado. Fue arrojado a un mundo de reglas que no entendía y castigado por fallar en obedecerlas. El zorro y el gato no son solo criminales. Son falsos liberadores. Representan los caminos engañosos ofrecidos al alma no entrenada. Alternativas que prometen libertad, pero entregan dolor. Apelan al instinto, al deseo, al anhelo por escape. Pero su único propósito es llevar al alma fuera del curso para que pueda ser castigada y controlada aún más duramente. Y el ahorcamiento, ese momento brutal temprano, marca la primera muerte simbólica. Pinocho no es asesinado, pero llega cerca. Aprende que cualquier paso fuera del camino impuesto trae sufrimiento inmediato. El mundo no perdona errores, los castiga. Esta es la oscura verdad. El sistema no educa. Impone. No ofrece comprensión. Exige cumplimiento. Pinocho, como cualquier alma arrojada a este mundo, no tiene espacio para heredar. Debe adaptarse o ser destruido. Después de apenas sobrevivir, Pinocho cae en las manos de Stromboli, un titiritero ambulante. Stromboli ve la marioneta viva. No como un milagro sino como una oportunidad. Lo pone en el escenario, lo hace bailar, cantar, entretener a las multitudes, y la gente lo ama. Pinocho se convierte en una estrella. Pero cuando el espectáculo termina, la verdad se revela. No es un invitado. No un artista. Es un prisionero. Stromboli lo encierra en una jaula, le niega comida, se niega a escuchar. Pinocho suplica, ruega por misericordia, pero Stromboli ve solo ganancia. El niño es valioso, pero solo cuando actúa. Cuando está silencioso, cuando descansa, cuando falla en traer alegría a los demás, es encerrado. Todo lo que Pinocho quería era vivir. Ahora existe solo para servir. Stromboli no es solo un hombre. Encarnar la sociedad moderna, un mundo que compra almas, les quita agencia y las usa para entretenimiento, consumo, ganancia. El escenario es la ilusión de aceptación. La mentira de que si sirves a los demás, si los haces reír, si les traes placer, serás recompensado. Pero la recompensa es condicional. Importas solo mientras obedezcas. Y la jaula no está hecha solo de hierro. Es psicológica. Representa la pérdida total de control. El momento en que el alma se convierte en propiedad. Pinocho ya no posee su voz. Canta, pero la canción no es suya. Se mueve, pero solo bajo comando. Su vida ha sido externalizada. Existe para generar valor para alguien más. Aquí yace la clave oculta. Pinocho canta. Pero su voz ya no le pertenece. Su alegría, su dolor, su esfuerzo, han sido comercializados. El alma se ha convertido en un producto atrapado en un sistema que recompensa solo el cumplimiento. Y todo lo que queda es esperar. Esperar a que alguien abra la jaula, a que alguien le permita vivir de nuevo. Pero aquellos en control no tienen intención de soltar. Entonces escapa de nuevo. Pinocho huye no del peligro, sino de la obediencia, del sistema que lo castigó. Lo enjauló, lo humilló. Ya no quiere seguir reglas. Ya no. Quiere sufrir. Es entonces cuando oye hablar de un lugar sin escuela, sin comandos, sin castigos. Un lugar donde cada deseo está permitido. La isla del placer. Allí los niños viven sin restricción. Sin lecciones, sin trabajo, solo juegos, comida, ruido, destrucción.
Ríen, pelean, rompen. Cosas, se entregan. Y por primera vez, Pinocho siente que pertenece. Aquí. Nadie le dice quién ser. Sin lecciones, sin expectativas, solo libertad. Cruda e intoxicante. O eso parece. Se entrega a ello por completo. Riendo, gritando. Burlándose, devorando todo a su alrededor. En este caos, se siente vivo. Cree que esta es la vida real. Libertad sin costo. Pero cuando la risa se desvanece y llega la mañana, todo ha cambiado. Un espejo le muestra lo que ha convertido. Orejas largas, pezuñas y un sonido de rebuzno que escapa involuntariamente de su garganta. Ya no reconoce su propia voz, su propio cuerpo. Pinocho ya no es un niño. Se ha convertido en un burro. Y los burros no son libres. Son vendidos, golpeados, forzados a trabajar hasta que colapsan. Y así es. Humillado, controlado, degradado de nuevo. Solo que ahora ni siquiera puede hablar. Su alma ha sido reducida a un animal. La isla del placer no es el paraíso. Es una granja de almas diseñada para atrapar a los inexpertos. Ofrece libertad como cebo, inflando el ego, alentando la indulgencia, luego despojando la identidad. Los niños creen que están eligiendo placer. Pero, en verdad, están siendo cosechados. El burro es el símbolo del colapso espiritual. El alma ha rendido su voluntad, su razón, su esencia, y ha sido reducida a una herramienta. Sin voz, sin rostro, sin memoria de sí mismo. Solo obediencia. A través del placer, luego obediencia a través del dolor. El placer nunca fue real. Fue diseñado, controlado desde arriba. El sistema que castigaba la desobediencia también. Fabricaba falsa libertad, sabiendo que el final sería el mismo. Sumisión. Esta es la verdad más oscura hasta ahora. Pinocho pensó que había elegido, pero su elección fue manipulada. Su deseo. Usado como arma contra él. La libertad, mal entendida, se convirtió en solo otra cadena. En este punto, Pinocho no tiene nada left. Ha perdido su libertad, su voz, incluso su propio cuerpo. Todo lo que queda es una búsqueda desesperada por Geppetto, su creador, que ha desaparecido. Lo encuentra en el peor lugar imaginable. Dentro de una ballena, atrapado en la oscuridad. Frágil, hambriento, esperando la muerte. Solo en el vientre de la bestia. Sin dudar, Pinocho se arroja al mar. Se sumerge en el abismo, en lo desconocido, y encuentra a Geppetto en ese vacío asfixiante. Y allí, algo cambia. Por primera vez, Pinocho deja de pensar en sí mismo. No huye. No se queja. Lleva a Geppetto en su espalda. Juntos, escapan de la ballena. Pero Geppetto colapsa en el agua, incapaz de nadar. Pinocho lo arrastra. Lo tira hacia la orilla, luchando contra las olas. Exhausto, roto. Pinocho yace muerto. Su cuerpo de madera flota en el agua. Aún roto. Vaciado por la ordalía. Dio todo, su voluntad, su cuerpo, su vida. No queda nada que tomar, nada por lo que luchar. Y entonces ella aparece. Helada azul, distante, ilegible, intocable. Ella no llora. No lamenta. No hay ternura en sus ojos, no hay duelo por lo que se perdió, solo completitud. La ejecución silenciosa de lo que siempre estuvo destinado a suceder. Con un gesto, lo transforma. La madera sin vida se disuelve. Los bordes ásperos, el grano imperfecto, desaparecen. En su lugar está un niño de carne y sangre. La marioneta se ha ido.
Lo que queda es el producto final. Geppetto llora de alegría. Abraza al niño ahora real. Viaje, el dolor, el castigo, todo ha terminado. Todo termina bien. Pinocho ha sido aceptado, transformado, recompensado. Pero a lo largo de todo, nadie le preguntó si quería. Esto no es renacimiento. Es formateo ritual. La fase final de un programa de transmutación. Pinocho ha soportado el negrio, el descenso a la oscuridad, la confusión, el sufrimiento. Ha pasado por el albido, la purificación a través de la obediencia y el sacrificio. Y ahora alcanza la etapa final, rubdo, la fijación de su forma final. Pero esta forma no es libre. Es la versión que otros querían. El alma salvaje, impredecible, peligrosa, viva, ha sido refundida en algo útil. Algo aceptado, algo real según los estándares de aquellos que lo juzgaron. En el lenguaje de la alquimia, esto refleja la gran obra, la perfección de la materia base en algo refinado. En el simbolismo masónico, es la transformación del aprendiz en maestro. Pero detrás de ambos hay una fría verdad. Lo que se perdió en el camino fue la identidad. El alma que una vez resistió. Cuestionó, vagó. Esa alma ha sido borrada. Lo que queda es un ser que encaja perfectamente en el mundo que lo moldeó. Y esta es la clave oculta final. Pinocho no tiene cuerdas. Pero ya no las necesita. El control es interno. Ya no es un alma buscando libertad. Es un producto terminado. Moldeado para encajar en el sistema que lo creó. No más desobediencia, no. Más duda. Se ha convertido en lo que querían. Y ahora que es real, ellos pueden finalmente dejarlo vivir. La mayoría de la gente recuerda a Pinocho como una historia sobre él. Valor de la verdad, la obediencia y el trabajo duro. Un cuento para niños sobre cómo convertirse en una buena persona. Pero cuando examinas la narrativa original y los símbolos escondidos en ella, encuentras algo mucho más perturbador. Pinocho no fue recompensado por ser bueno. Fue condicionado. Fue roto. Remodelado y convertido en algo útil. Su supuesta libertad nunca fue real. Fue cuidadosamente gestionada, probada, castigada y finalmente reemplazada por cumplimiento. Toda la historia es un plano, un manual esotérico para cómo transformar un alma incontrolada en una unidad funcional. Lo que comenzó como material crudo termina como producto. Lo que comenzó como resistencia termina como aceptación. Y la parte terrorífica es que este sistema no necesita cadenas. Una vez que el alma cree que la obediencia es libertad, el trabajo está hecho. Las cuerdas de Pinocho fueron cortadas, pero no porque fuera libre, porque ya no era una amenaza. Y es por eso que esta historia aún importa. Porque nos recuerda que la forma más peligrosa de control es la que se disfraza como salvación. La historia de Pinocho no solo describe el viaje de una marioneta. Refleja algo mucho más amplio. Algo que comienza a parecer perturbadoramente familiar cuando lo comparas con la vida moderna. Nosotros nacemos en sistemas. Educación que no cultiva el yo sino que enseña. Conformidad. Trabajo que mide el valor en producción y obediencia. Entretenimiento. Que ofrece escape, pero solo dentro de límites aprobados, y placer, que se comercializa como libertad, pero a menudo se convierte en una herramienta para distracción y control. Desde una edad temprana, se nos dice quién ser, qué hacer, cómo comportarnos. Al igual que Pinocho, se nos dan reglas y roles, un camino trazado no por nosotros, sino por aquellos que vinieron antes. Y cada vez que salimos de ese camino, hay consecuencias. Castigo, rechazo, pérdida de estatus, o simplemente silencio. El sistema no necesita ser cruel. Solo necesita ser implacable. Creemos en el libre albedrío.
Hablamos de elección, de autodeterminación. Pero esa libertad a menudo viene preempaquetada con límites invisibles. Puedes elegir mientras elijas de las opciones aprobadas. La ilusión de agencia se convierte en un mecanismo de control. Te sientes libre, pero aún estás siendo moldeado. Y ahí es donde el paralelo se vuelve perturbador. ¿Y si el cuento de Cole no era solo una alegoría sobre el alma de uno? ¿Y si era una advertencia? Un mensaje escondido dentro de un libro para niños disfrazado con fantasía para que pudiera sobrevivir. ¿Y si el viaje de Pinocho refleja cómo el alma humana es procesada? Cómo somos refinados, rotos y rehechos por sistemas que pretenden servirnos. Las fases son las mismas. Nacimiento. En la ignorancia, educación en el cumplimiento, castigo por desviación. Recompensa por sumisión, y finalmente transformación en una versión del yo que encaja en el diseño del mundo, no en el tuyo. Plantea una pregunta más profunda y aterradora. ¿Y si el mundo que habitamos es una máquina de transformación? No para la libertad, sino para la alineación, una estructura construida para moler el alma impredecible hasta que se convierta en útil, obediente y silenciosa. ¿Estamos viviendo vidas que elegimos, o vidas que fueron elegidas para nosotros? Tal vez la historia de Pinocho nunca fue sobre convertirse en real. Tal vez fue sobre lo que perdemos en el camino. Hay una teoría de que Pinocho, específicamente la secuencia de la Isla del Placer, refleja algo real. Algo que ha estado operando en las sombras del poder durante mucho tiempo. En años recientes, hemos visto ejemplos del mundo real de personas que construyeron influencia a través del compromiso. El más notorio, por supuesto, es Jeffrey Epstein, un hombre con islas privadas, conexiones con líderes mundiales y una reputación por proporcionar placer a los poderosos. Pero lo que hizo que la operación de Epstein fuera verdaderamente perturbadora no fue solo el abuso, fue el sistema detrás de ella. No solo buscaba indulgencia, buscaba apalancamiento. La fórmula era simple. Atraer a la gente, ofrecerles experiencias detrás de puertas cerradas. Y grabar todo. Lo que comenzó como placer se convirtió en chantaje, una forma de control que le permitió operar con casi impunidad. La implicación más profunda es que el caso de Epstein puede no haber sido una anomalía aislada, sino un vistazo a cómo ciertos sistemas de poder se mantienen. A través del compromiso, a través del silencio y a través de la explotación de los vulnerables. Ahora volvamos a Pinocho. El cochero, sonriente, calculador, ofrece dinero a cambio de niños estúpidos. Los lleva a la Isla del Placer, un lugar sin reglas, sin consecuencias, sin supervisión. Allí, los niños se entregan a todo lo prohibido. Fumar, beber, violencia. Se les dice que son libres. Pero luego la línea, no regresan como niños, y nunca vemos qué pasa después. La transformación en burros es simbólica, sí, pero el matiz inquietante es que estos niños están siendo convertidos en herramientas, despojados de identidad, vendidos para laborar, o peor. La historia no muestra redención, muestra comercialización. Aquí es donde la teoría se vuelve escalofriante. La Isla del Placer puede representar un sistema, un lugar donde los poderosos fabrican escenarios que explotan la inocencia y luego usan las consecuencias para ganancia, sea financiera, política o control social. ¿Y si Epstein hizo exactamente esto en la vida real, reuniendo a los ingenuos, prometiendo recompensas, creando situaciones que podrían usarse para manipular a otros? Entonces la Isla del Placer no es ficción. Es un modelo. Esta teoría sugiere que Pinocho, escrito en el siglo XIX y adaptado en 1940, ecoa conocimiento de tales prácticas. Conocimiento que puede haber existido mucho antes de que llegara a la conciencia pública. Susurros sobre hombres poderosos, círculos de élite y explotación disfrazada como entretenimiento han circulado durante siglos.
Podría Colló de haber oído. ¿Estos susurros? ¿Podrían los animadores, escritores o ejecutivos de Disney en 1940 haber sabido o sospechado algo? ¿O es todo coincidencia? Y la pregunta más profunda, ¿es el cochero solo un villano? ¿O un símbolo de algo que ha estado aquí todo el tiempo? Porque si ves Pinocho no como fantasía, sino como alegoría codificada, la imagen se oscurece. Los niños no son solo castigados por portarse mal. Son objetivos porque son vulnerables, fáciles de manipular. Y rentables para aquellos sin conciencia. Y esto nos trae de vuelta a la realidad. Puede que nunca sepamos si Pinocho estaba destinado como una advertencia. Pero los paralelos son imposibles de ignorar. Y si reflejan algo real, algo que ha estado sucediendo no solo recientemente, sino por generaciones, entonces esta historia puede llevar un mensaje mucho más perturbador de lo que nadie quiere admitir. Un mensaje de que el compromiso, no el poder, gobierna el mundo. Y aquellos que tiran de las cuerdas a menudo son los que nunca ves. Pinocho no es una historia para niños. Es un plano, un mapa ritual para cómo romper un alma, remodelarla e insertarla en un sistema. Lo que parece un cuento sobre obediencia y moralidad es en realidad una guía paso a paso para la iniciación a través del control, el castigo y la ilusión de elección. Desde el trozo de madera áspero hasta el niño perfecto de carne, cada fase en el viaje de Pinocho refleja el proceso de refinar el alma humana en algo útil. ¿Útil para quién? Aquellos que construyeron el sistema, para aquellos que definen qué significa ser real. Y. A través de esta lente, Pinocho se convierte en un espejo no de la infancia sino de la vida moderna. Educación, trabajo, entretenimiento, placer, incluso la supuesta libertad. Todo cuidadosamente gestionado, todo diseñado para formatear al individuo en un rol. Precio, identidad, voluntad, libertad. La parte más perturbadora es que Pinocho nunca escapó. No fue liberado. Fue aceptado porque finalmente se había convertido en lo que querían que fuera. Y esa aceptación fue marcada como éxito. Esta historia no celebra la libertad. Muestra cómo el control puede disfrazarse como amor. Cómo la obediencia puede sentirse como recompensa. Y cómo la transformación puede ser el fin del yo.